Las 7 C del diseño de aprendizaje. Las 7 C del diseño de aprendizaje. Cada día, los docentes enfrentan el desafío de crear experiencias de aprendizaje más atractivas y efectivas. Pero, ¿y si hubiera un marco que hiciera este proceso más claro y estructurado? He escuchado sobre las 7 Cs del diseño de aprendizaje de Conole. Dicen que transforman la manera en que planificamos nuestras clases. Exacto. Es un enfoque estructurado que nos ayuda a crear actividades más innovadoras y centradas en el estudiante. En este breve curso descubrirás cómo aplicar las 7 Cs en tu práctica docente. Las 7 Cs incluyen conceptualización, definir objetivos claros. Captura, recopilar recursos y experiencias previas. Creación, diseñar actividades efectivas. Comunicación, facilitar la interacción entre estudiantes. Colaboración, fomentar el trabajo en equipo. Consideración, evaluar el diseño del aprendizaje. Consolidación, reflexionar y mejorar continuamente. Aplicarás las 7 Cs a tu propio contexto educativo. Me encanta la idea de diseñar experiencias más motivadoras y eficaces. Y lo mejor, es práctico y aplicable a cualquier nivel educativo. Los dispositivos móviles, como teléfonos inteligentes y tabletas, permiten que el aprendizaje proporcione un entorno enriquecedor y auténtico que fomenta el aprendizaje situacional, el aprendizaje auténtico y experiencial y el juego de roles. Todo lo que los estudiantes o incluso los educadores desean aprender está disponible en la web. A pesar de este panorama educativo cambiante, las tecnologías no se utilizan ampliamente y los docentes no hacen un uso eficaz de los REA, recursos educativos abiertos. Los docentes no aprovechan el potencial de las tecnologías digitales para ofrecer entornos de aprendizaje enriquecedores y auténticos, mecanismos que favorezcan la comunicación y la colaboración, ni una retroalimentación ágil y oportuna de las evaluaciones. Diseño de aprendizaje. Guiar el proceso de diseño. Visualizar, representar el diseño. Mecanismos que permiten a los educadores compartir y debatir sus diseños. Las 7 C son la culminación del trabajo realizado en la Universidad de Reino Unido como parte de la iniciativa de diseño de aprendizaje de la OU y el trabajo Carpe Diem de la Universidad Leicester. Se realizó una serie de entrevistas con profesores para extraer sus prácticas de diseño, cómo llevaron a cabo el proceso de diseño, dónde buscan apoyo, orientación e ideas, cómo representaron y compartieron sus diseños y cómo evaluaron en una serie de talleres de diseño de aprendizaje. El marco de la 7C desplaza el enfoque del contenido hacia las actividades y la experiencia final del alumno. La filosofía subyacente del marco de la 7C es ayudar al profesorado, a pesar de un enfoque de enseñanza implícito y basado en creencias a uno explícito y basado en el diseño. El enfoque basado en el diseño que sustenta el marco de la 7C, tal como se describe aquí, busca ayudar a los docentes diseñadores a representar sus diseños y fomentar la reflexión y la creatividad. Visualizar el diseño permite compartirlo y debatirlo con otros. El objetivo del marco de la 7C es transformar la práctica del diseño de aprendizaje de los educadores, pasando de un enfoque centrado en el docente y el contenido a uno centrado en el alumno y la actividad.
Conceptualizar. Visión del curso. Sienta las bases para la toma de decisiones. Se trata de crear una visión para el curso o módulo que se está diseñando, centrando la atención no en el contenido, sino en los estudiantes y el enfoque pedagógico que les ayudará a alcanzar el éxito. Busca ayudar al educador, diseñador a considerar la naturaleza de los estudiantes que probablemente tomarán el curso o módulo, su rango de edad, diversidad, características, habilidades, percepciones y aspiraciones. También se trata de articular los principios fundamentales asociados con el curso o módulo. Creación, revisión de recursos. Ayuda al educador diseñador a articular qué materiales de aprendizaje deben crearse, ya sean materiales textuales, multimedia interactivos, podcasts o videos. Además, abarca el uso y la reutilización de recursos educativos abiertos. Finalmente, el educador diseñador también podrá crear actividades que requieran que los alumnos creen su propio contenido. Comunicación, mecanismos para fomentar la comunicación. Se centra en los métodos para facilitar la comunicación entre los alumnos y el educador, la comunicación entre pares y la comunicación entre el grupo de aprendizaje y la comunidad en general a través de las redes sociales. Esto puede abarcar desde mecanismos para fomentar la discusión en un foro, pasando por la moderación, hasta una comunicación más flexible a través de las redes sociales. Colaborar, mecanismos para fomentar la colaboración. Trata sobre el fomento de mecanismos que permitan la colaboración o el trabajo en grupo. Considerar estrategias de evaluación. Se ocupa de las maneras en que se puede promover la reflexión del alumno y la demostración de los logros de aprendizaje. Estos son típicamente resultados de aprendizaje relacionados con la evaluación. Las evaluaciones pueden ser diagnósticas, formativas o sumativas. Combinar, relacionar distintos enfoques sobre diseño. Permite al educador, diseñador, dar un paso atrás y reflexionar sobre el proceso de diseño hasta la fecha y observar el diseño desde diferentes perspectivas. Consolidar, implementar y evaluar en un contexto de aprendizaje real. Trata sobre la implementación del diseño en un contexto de la vida real y la evaluación de su efectividad. Conceptualizar. Permite al profesor diseñador crear una visión para el módulo o curso, así como reflexionar sobre los principios generales del curso y cómo se materializan a través de los enfoques pedagógicos adoptados, los recursos y las actividades que realizan los alumnos. También permite al profesor diseñador considerar los tipos de estudiantes que probablemente tomarán el curso, así como sus características y necesidades. Conceptualizar la atención. Vista de las características del curso. Vista de las personas. Vistas de 6 marcos de diseño. Vista de las características del curso. Esta vista permite al profesor diseñador generar ideas sobre la visión general del curso, en particular sobre sus principios, los enfoques pedagógicos, las formas de orientación y apoyo, la naturaleza del contenido y las actividades, las formas de fomentar la comunicación y la colaboración y la naturaleza de la reflexión y la demostración. Permite al profesor reflexionar sobre la esencia general de la intervención de aprendizaje y cómo se impartirá y apoyará. Los participantes interactúan con una baraja de cartas en torno a los siguientes elementos. Principios. ¿Cuál es la esencia del curso? ¿Cuáles son los principios fundamentales? Enfoques pedagógicos. ¿Qué pedagogías se utilizan? Por ejemplo, la intervención se basa en principios constructivistas, se basa en problemas o en la indagación. Orientación y apoyo. ¿Qué orientación y apoyo se proporcionan? Por ejemplo, mediante un sitio web, folletos del módulo o acceso a materiales de estudio. Contenido y actividades. ¿Qué tipos de actividades incluyen y qué contenido utilizará el alumno? Reflexión y demostración. Se anima activamente al alumno a reflexionar en los puntos clave. ¿Cómo demuestra su aprendizaje? ¿Qué tipos de evaluación diagnóstica, formativa y sumativa se incluyen? Comunicación y colaboración. ¿Cómo interactúan los alumnos entre sí y con sus tutores? ¿Se incluyen elementos de colaboración? Personas. Al diseñar cualquier curso, es importante considerar la naturaleza de los estudiantes, comprender la naturaleza de los estudiantes, sus competencias, aspiraciones y percepciones es importante y debe contribuir al proceso de diseño. La actividad persona ayuda al profesor diseñador a articular los tipos de estudiantes que probablemente cursarán el curso. Los factores a considerar incluyen edad, sexo,
contexto cultural, disciplina, nivel de competencia tecnológica y motivaciones para el aprendizaje. Los 6 marcos de diseño. Los 6 marcos de diseño permiten a los docentes y diseñadores visualizar el proceso de diseño desde diferentes perspectivas para promover distintos enfoques pedagógicos. Cada perspectiva influye en la naturaleza del currículo, el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación, así como en los tipos de alfabetización y competencias digitales que desarrollarán los estudiantes. Los educadores se enfrentan diariamente al reto de un entorno en el que colegas y estudiantes aportan perspectivas muy diferentes al diseño curricular, la enseñanza y el aprendizaje, y a la necesidad de aplicar teorías del aprendizaje a la alfabetización informacional de forma coherente. Un aspecto central de su enfoque es la premisa de que las personas perciben la enseñanza y el aprendizaje de forma diferente. Cada docente llega al espacio de diseño con sus propias ideas y creencias sobre los enfoques de enseñanza, el uso de la tecnología, las perspectivas disciplinarias y culturales, así como su propia formación y competencias. Su marco de trabajo consta de los 6 siguientes marcos. El marco de contenido, donde el diseño se centra en el contenido; el marco de competencias, donde el diseño se centra en las competencias que desarrollará el alumno; el marco de aprender a aprender, donde el diseño se centra en permitir que el alumno desarrolle mejores estrategias de aprendizaje; el marco de relevancia personal, donde el diseño se centra en articular la relevancia personal del material y las actividades para el alumno; el marco de impacto social, donde el diseño se centra en el impacto social y la relevancia de los materiales en un contexto social y o local más amplio; el marco relacional, donde el diseño se centra en relacionar los elementos de los materiales y articular diferentes puntos de vista. El marco utilizado para guiar el proceso de diseño influirá en el proceso de diseño del aprendizaje, las actividades y el contenido con los que interactúan los estudiantes, el uso de las tecnologías, la forma en que se facilita el aprendizaje y la naturaleza de los elementos de evaluación. Marco de relevancia personal, marco de contenido, marco de competencias, marco de aprender a aprender, marco de impacto social y marco relacional. Estos son los 6 marcos de diseño. Creación. Ayuda a docentes y diseñadores a definir qué materiales interactivos, podcasts y videos necesitan crear. También les ayuda a pensar en las habilidades necesarias y el tiempo que les llevará. También les ayuda a identificar qué recursos educativos abiertos podrían usar o reutilizar. Finalmente, les ayuda a diseñar actividades para que los estudiantes puedan encontrar o crear su propio contenido. Auditoría de recursos. Las filas se componen de lo que encuentro y reutilizo tal cual, lo que encuentro, modifico y utilizo, lo que encuentro, reutilizo y utilizo, lo que creo para este módulo y el contenido generado por el alumno. Las columnas reflejan el formato, texto y gráficos, audio, video, diapositivas, otros. El profesor diseñador completa las celdas según corresponda, indicando la naturaleza del recurso, el tiempo necesario para su creación, las habilidades necesarias y su pertenencia. También se puede indicar el tiempo dedicado a la búsqueda o desarrollo de recursos y las habilidades necesarias. Por ejemplo, un profesor podría dedicar 1 hora a buscar recursos relevantes o 2 a grabar un podcast. Comunicar. Se centra en fomentar la comunicación entre estudiantes y tutores, estudiantes y sus compañeros, estudiantes y la comunidad en general. La comunicación puede fomentarse de diversas maneras. Algunos ejemplos incluyen la discusión abierta, el debate estructurado, la lluvia de ideas, la investigación, la crítica, la evaluación, el resumen y la resolución de problemas. Los estudiantes pueden organizarse de diferentes maneras, como en grupos pequeños de 2 o 3 o en grupos de cohortes completos. A cada individuo se le pueden asignar diferentes roles como colaborador, facilitador, moderador o resumidor. Estos roles pueden asignarse a estudiantes y o tutores. El marco conversacional. El marco conversacional de Laurillard articula el intercambio dialógico entre docentes y estudiantes. Consta de los siguientes 4 elementos: los conceptos del docente, el entorno de aprendizaje construido por el docente, los conceptos del estudiante y las acciones específicas del estudiante en relación con las tareas de aprendizaje. Se dan 4 tipos de interacción entre el docente y el estudiante: discusión, adaptación, interacción y reflexión. En la discusión, los conceptos del docente y del estudiante deben ser mutuamente accesibles y ambos deben tener claros los objetivos de aprendizaje. En la adaptación,
Los docentes adaptan los objetivos con respecto a los conceptos existentes y los estudiantes deben integrar la retroalimentación y vincularla con su propia conceptualización. En términos de adaptación, los docentes se adaptan al entorno de aprendizaje y a las tareas asociadas, es decir, crean un entorno adaptado a la tarea asignada al alumno y deben centrarse en el apoyo para la tarea y brindarle retroalimentación adecuada. Finalmente, en términos de reflexión sobre el desempeño del alumno, el docente debe apoyarlo para que revise sus concepciones y adapte las tareas a sus necesidades de aprendizaje. Se anima a los alumnos a reflexionar en todas las etapas del proceso de aprendizaje, es decir, los conceptos iniciales, las tareas, los objetivos de aprendizaje y la retroalimentación. Laurillard enumera los siguientes 5 medios narrativos, interactivos, comunicativos, adaptativos y productivos. El proceso comienza con la presentación de la teoría y las ideas por parte del profesor. Posteriormente, el alumno responde con preguntas e ideas. El profesor perfecciona el entorno de aprendizaje que ha construido y adapta las actividades del alumno en función de sus respuestas. A continuación, se reflexiona sobre las acciones del alumno. En respuesta a la presentación de ideas y teorías por parte del profesor, el alumno adapta sus acciones a la luz de la teoría, lo que orienta sus acciones específicas. Finalmente, el alumno participa en un proceso de reflexión basado en la experiencia. If the learner is listening to the teacher, or watching a video or demo, or reading a book or website, that's learning through acquisition. It's very common in education. It creates the opportunity for the learner to develop concepts, but it doesn't require them to do anything. All the other types of learning activity do. If the learner is going to the teacher or the library or the internet to find out something, that's learning through inquiry. It's a different way of reading a book, more under the control of the learner. And they have to come up with a question, evaluate what comes back, search again. It's a more active learning process, enabling that conceptual process to keep developing. If the learner is asking questions of other learners or answering their questions, exchanging ideas, challenging each other's arguments, that's learning through discussion. Listening and responding, articulating and arguing, they're all opportunities for the concept to develop. And if the teacher sets up a learning environment with a task goal, the learner then has to generate an action, interpret the feedback, and maybe think about the relevant concept and try again to get nearer the goal. This is learning through practice. And suppose you get the students working together on a project where they have to produce a shared output, maybe a diagram or a definition or a design or report. This is learning through collaboration. It's different from discussion. Having to produce a shared output means they have to negotiate their ideas in practice until they agree. So in the process, they're challenging each other and providing peer feedback to develop the best output they can. Even more opportunities for integrating and developing concepts in practice. And finally, when students are producing something for the teacher to evaluate, that's learning through production. Again, it may be a plan, a website, a performance, a theory, an analysis, but having to produce a public presentation of what they've learned is as important as getting feedback from the teacher. Many opportunities for integrating and developing concepts in practice. Together, all 6 types of learning activity cover most of what you're ever likely to ask of students. Debates estructurados. El primer ejemplo práctico de las herramientas del marco conversacional es un debate estructurado. Los debates estructurados pueden proporcionar un mecanismo útil para que los alumnos practiquen la articulación de diferentes argumentos o soluciones a un problema. Una técnica común consiste en dividir a los alumnos en 2 equipos. Se presenta una moción, el primer equipo presenta sus argumentos y a continuación el equipo contrario los presenta. Este proceso puede repetirse varias veces y también se pueden obtener argumentos de un público más amplio. Patrón pedagógico piensa comparte.
Otro ejemplo de implementación del marco conversacional es la actividad Piensa, comparte, comparte. Esta actividad es especialmente útil cuando los alumnos intentan resolver un desafío o una pregunta abierta. Los alumnos empiezan reflexionando sobre sus propias ideas sobre el desafío o la pregunta, luego las comparten en parejas. Pensar, compartir, compartir es una estrategia diseñada para proporcionar a los alumnos una forma estructurada de reflexionar y resolver un desafío o una pregunta abierta. El patrón pedagógico del rompecabezas. Un ejemplo práctico de implementación de la colaboración es el patrón pedagógico de rompecabezas, que es una forma útil de descomponer un problema. Los estudiantes se agrupan en equipos de 4. Cada estudiante recibe un problema para investigar. Por ejemplo, en un curso de educación de maestría, los estudiantes podrían tener la tarea de investigar diferentes enfoques pedagógicos. Un estudiante analiza las pedagogías asociativas, otro las constructivistas, otro las situacionales y otro las conectivistas. Investigan por separado y luego se reúnen con miembros de otros equipos que han estado investigando las mismas pedagogías y comparten sus conocimientos y comprensión. Después regresan a sus equipos y combinan la información obtenida. Hey there, this is Jennifer Gonzalez for Cult of Pedagogy. In this video, I will be showing you how to use the jigsaw method. First, I'll show you the basic structure of the jigsaw, then a variation known as Jigsaw 2, and finally I'll give you some tips for troubleshooting this strategy. So what is the jigsaw method? Developed by Elliot Aronson in 1971, Jigsaw is a cooperative learning strategy where each student in a group takes responsibility for one chunk of the content, then teaches it to the other group members. Like the pieces of a jigsaw puzzle, students fit their individual chunks together to form a complete body of knowledge. Here are the steps of a basic jigsaw, sometimes referred to as Jigsaw 1. Step 1 is to divide students into groups of 4 to 6 people per group. Jigsaw works best when you have the same number of students in each team, so avoid having some groups of 4, some of 5, and some of 6. Later in this video, I'll show you what to do if you can't divide students into perfectly even teams. For this example, we'll assume you're working with a class of exactly 30 students who can be divided evenly into groups of 6. We'll call these jigsaw groups. Step 2, divide your content into 4 to 6 chunks. It's important to divide the content into the same number of chunks as the number of students in each group. So if you have 6 students per group, break your content into 6 chunks. If you're only going to have 5 students in each group, then you'll only need 5 chunks. Suppose you're a history teacher and you're doing an overview of different types of government. You could divide your content into these chunks: democracy, dictatorship, monarchy, republic, totalitarianism, and theocracy. By the way, these index cards just represent chunks of content. You don't need to use actual index cards to do Jigsaw. A chunk of content can be a section of a textbook chapter, a handout containing information, or an online resource. Step 3, assign one chunk of content to each person in the Jigsaw group. Each group has one person responsible for one chunk of the content. That person will be expected to teach that chunk to the rest of the group. At this point, students don't really interact with other members of their group. They just read and study their own chunk of content independently. Then their independent study is fortified by the next step. Step 4, have students meet in expert groups. After each student has studied his or her chunk independently, they gather with all the other students who have been assigned to the same chunk. These are called expert groups. Within each expert group, students compare their ideas and work together to prepare some kind of presentation to give to their Jigsaw group. During this time, gaps in individual students' knowledge can be filled, misconceptions can be cleared up, and important concepts can be reinforced. Step 5, students return to Jigsaw groups. Now that students have studied their chunks in their expert groups, they return to their original Jigsaw groups, where each student takes a turn presenting their chunk of information. Meanwhile, the other students listen carefully, take notes, and ask lots of questions. Once the first expert has gone, the others take their turns. As each expert teaches their chunk of content, the others in the group are learning it. Step 6, assess all students on all the content. The assessment can be a simple quiz to make sure all students got a basic understanding of all the material.
Be sure to include all content chunks in this quiz. Jigsaw 2 is a variation on the basic structure of Jigsaw. Developed by Robert Slavin in 1986, Jigsaw 2 makes one significant tweak to the basic Jigsaw. The difference is in how the assessment is treated. In Jigsaw 1, students are assessed individually and receive just one score. In Jigsaw 2, quiz scores are given once to individual students, then each group's scores are averaged to generate a group score. This builds in competition between groups and encourages students to work harder at helping each other learn the material well. Here are a few tips for troubleshooting this strategy. One problem you might encounter is this: what if students don't divide evenly? Now, ideally, you'd have a perfectly divisible group. But as we all know, that kind of perfection rarely happens, and even if you have perfection in your plans, one absent student can throw your whole game off. First, remember that you can create groups of 4, 5, or 6, and some Jigsaw advocates even allow for groups of 2 or 3. So that should help minimize extra students. Still, if you end up with a few extras, just assign 2 students in the same group the same chunk. Now, what if some experts don't teach the material very well? If this group is depending on this one student to teach them about monarchies, and he's not the strongest student, that group is kind of out of luck. You can anticipate this problem when creating your groups. One thing you can do, if you have an uneven number of students, is to pair up 2 students on the same chunk who might be stronger together than they would be on their own. Also, it's the responsibility of the expert group to make sure that everyone is prepared to present their chunk to their respective Jigsaw groups. If one student isn't really getting it, make sure the rest of the group gives that student extra preparation. A full description of this strategy and its history can be found at the Jigsaw Classroom website. Additional information about Jigsaw was obtained from Silver, Strong, and Perini's book, The Strategic Teacher. Now, before you go, I have some stuff for you to click. Ready? I have a ton of other teaching strategy videos. To watch some of them, click here. To subscribe to my YouTube channel and receive notifications every time I make a new video, click here. To read more information about the Jigsaw strategy, click here. And to visit my website, Cult of Pedagogy, which you totally should, click this guy right here. Thanks for watching and have a great day. El modelo pedagógico piramidal. Fomentar la sensación de que los miembros del equipo se necesitan mutuamente para alcanzar el éxito, interdependencia positiva, fomentar el debate para fortalecer el conocimiento del alumnado, facilitar el desarrollo de habilidades de negociación. En la primera fase, los alumnos trabajan individualmente para analizar el problema. En la segunda, discuten sus ideas y reflexiones en parejas. En la fase final se realiza un debate en clase que puede ir seguido de una votación para encontrar una solución. Evaluación. El componente C de la evaluación se centra en cómo se anima a los estudiantes a reflexionar sobre su aprendizaje y en la demostración del logro de los resultados de aprendizaje, es decir, el componente de evaluación de una unidad de aprendizaje. Las prácticas de evaluación y retroalimentación deben diseñarse para permitir que los estudiantes se conviertan en aprendices autorregulados, capaces de supervisar y evaluar la calidad y el impacto de su propio trabajo y el de los demás. Los principios REAP. El proyecto REAP desarrolló un conjunto de 12 principios para promover una retroalimentación y una evaluación más eficaces. Ayudar a aclarar qué es un buen desempeño, objetivos, criterios y estándares, fomentar la dedicación de tiempo y esfuerzo en tareas de aprendizaje desafiantes, ofrecer retroalimentación de alta calidad que ayude a los estudiantes a autocorregirse, brindar oportunidades para actuar en función de la retroalimentación, para cerrar cualquier brecha entre el desempeño actual y el deseado, asegurar que la evaluación sumativa tenga un impacto positivo en el aprendizaje. Fomentar la interacción y el diálogo en torno al aprendizaje entre pares y profesor-alumno, facilitar el desarrollo de la autoevaluación y la reflexión en el aprendizaje, dar opciones sobre temas, métodos, criterios, ponderación o calendario de las evaluaciones, involucrar a los estudiantes en la toma de decisiones sobre políticas y prácticas de evaluación, apoyar el desarrollo de grupos y comunidades de aprendizaje, fomentar creencias motivacionales positivas y la autoestima, proporcionar información al profesorado que pueda utilizarse para ayudar a moldear su enseñanza. Aprendizaje reflexivo. El aprendizaje reflexivo tiene 3 componentes. Aprendizaje a partir de la experiencia,
deliberación reflexiva y pensamiento sistemático, crítico y creativo sobre la acción, con la intención de comprender sus raíces y procesos. La capacidad de reflexionar sobre la acción para participar en un proceso de aprendizaje continuo. El ciclo de aprendizaje reflexivo de Gibbs consta de las siguientes 6 etapas de reflexión. Descripción, qué sucedió, sentimientos, qué pensaba y sentía, evaluación, qué tuvo de bueno y de malo la experiencia, análisis, qué sentido le da la situación, conclusión, qué más podría haber hecho, plan de acción, si volviera a surgir, ¿qué haría? El ciclo de aprendizaje experiencial de Kolb es similar al modelo desarrollado por Gibbs. Un principio fundamental del trabajo de Kolb es que los estudiantes aprenden a través del descubrimiento y la experiencia concreta. Se le asigna al estudiante una tarea centrada en el aprendizaje activo, observación reflexiva, el estudiante se detiene y reflexiona sobre su aprendizaje, conceptualización abstracta, donde el alumno da sentido a lo sucedido. Esto implica interpretar los eventos y comprender las relaciones entre ellos. Experimentación activa, en la que el alumno considera cómo va a poner en práctica lo aprendido. Ciclo reflexivo de Gibbs. Gibbs' reflective cycle is a framework designed to help individuals reflect on their experiences in a structured way. Created by Graham Gibbs in 1988, this model encourages learning through self-reflection, which involves thinking critically about what happened, how it felt, and what could be done differently in the future. The cycle is often used in education, healthcare, and professional development to improve skills, behaviours, and outcomes. It consists of 6 stages: description, feelings, evaluation, analysis, conclusion, and action plan. Each stage guides the individual to explore an experience in depth, making it a practical tool for personal and professional growth. To understand how Gibbs' reflective cycle works, it is essential to examine each of its 6 stages in detail. The first stage is description, where the individual recounts what happened during the experience. This step focuses on facts, such as who was involved, what occurred, where it happened, and any relevant context. For example, a teacher might describe a lesson that did not go as planned, noting specific details about the activities and student responses. The second stage is feelings, where the individual explores their emotional responses to the experience. This step allows them to acknowledge how they felt during and after the event, whether it was frustration, satisfaction, or anxiety. For instance, a nurse reflecting on a stressful shift might identify feelings of overwhelm and relief once the shift ended. The third stage is evaluation, which involves assessing what went well and what did not. Here the focus shifts to identifying strengths and weaknesses in the experience. The teacher might evaluate that some students engaged well with the lesson, while others struggled to follow the instructions. Next comes the analysis stage, where the individual delves deeper into understanding why things happened the way they did. This step involves considering underlying factors, such as communication issues, preparation, or external influences. The teacher might analyse whether their instructions were clear enough, or whether the lesson plan matched the student's abilities. The fifth stage is conclusion, which focuses on summarising what was learned from the experience. This step often includes identifying changes that could improve future outcomes. The teacher might conclude that breaking the lesson into smaller steps could make it more effective for all students. Finally, the action plan stage involves creating a specific plan to implement those changes in the future. This step turns reflection into actionable goals. The teacher might plan to revise the lesson structure and incorporate more examples to ensure clarity and engagement next time. One of the strengths of Gibbs' reflective cycle is its structured approach. The 6 stages provide a clear roadmap for reflection, making it easier for individuals to organise their thoughts and address every aspect of an experience. This structure is especially helpful for those new to reflection or those working in professional settings where thorough evaluation is required. Another strength is that the model encourages personal and emotional growth. By including stages like feelings and conclusion, Gibbs' reflective cycle allows individuals to explore their emotions and learn from them. This emotional awareness can lead to better communication, empathy, and self-regulation. Despite its strengths, Gibbs' reflective cycle has some weaknesses. One criticism is the cycle's reliance on personal reflection, which means that its effectiveness depends on the individual's honesty and self-awareness. If someone avoids acknowledging their mistakes or emotions, the reflection process might not lead to meaningful insights or improvements.
Finally, Gibbs' reflective cycle does not always account for external factors, such as systemic issues or team dynamics, which can influence experiences. This focus on individual reflection might limit its usefulness in collaborative or complex situations. Combinar. Combinar. Permite al profesor diseñador tomar perspectiva y analizar el diseño desde diferentes perspectivas. Se describen 4 ejemplos: la vista del curso, el perfil de la actividad y el diseño de mock, y el guión gráfico. Vista de mapa del curso. La vista de mapa del curso permite al profesor diseñador obtener una visión general de la unidad, en términos de la orientación y el apoyo proporcionados, el contenido y las actividades que utilizarán los alumnos, las formas de comunicación y colaboración incluidas y los tipos de reflexión y demostración. Esto incluye detalles sobre las herramientas y recursos asociados a cada elemento, así como notas como los prerequisitos o la descripción de la filosofía que sustenta la intervención de aprendizaje. Perfil de actividad. La vista pedagógica o perfil de actividad permite al profesor diseñador mapear los tipos de actividades que realizarán los estudiantes. Existen 6 tipos: actividades asimilativas, leer, ver, escuchar; gestión de información, comunicativas; productivas, experienciales, como ejercicios de práctica; y adaptativas, como modelado o simulación. Diseño de mock. El esquema de clasificación de mock puede utilizarse para diseñar, describir y evaluar mock. La clasificación consta de 12 dimensiones, 3 relacionadas con el contexto del mock, el grado de apertura, la escala de participación, masificación, la diversidad de los estudiantes y 9 relacionadas con la pedagogía, el grado de uso de multimedia, la cantidad de comunicación, el grado de colaboración, la forma en que se fomenta la reflexión, el tipo de itinerario de aprendizaje, desde centrado en el estudiante hasta centrado en el profesor y altamente estructurado, el nivel de garantía de calidad, el nivel de acreditación, su carácter informal o formal y el nivel de autonomía del estudiante. El storyboard es un método consolidado para representar visualmente una secuencia temporal de actividades. El storyboard se utiliza en nuestro trabajo de diseño de aprendizaje para representar el diseño general. Permite al profesor diseñador ver cómo se integran los diferentes elementos del proceso de diseño. Consiste en una línea de tiempo con las actividades incluidas en el diseño en el centro. ¿Cómo crear un guión de e-learning? Y a la hora de comenzar a preparar mi guión, ¿qué hago? ¿Escribo o dibujo? En el video de hoy vamos a hablar sobre cómo estructurar el contenido, describir los elementos visuales, las interacciones y la navegación en tu guión de cursos de e-learning. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandra Rivas, soy diseñadora instruccional y en mi canal vas a encontrar muchos temas que te ayudarán en el desarrollo y diseño de tus proyectos de e-learning. Así que te invito a que te suscribas y le des me gusta a este video para que me apoyes. Queda claro que el término guión o storyboard proviene del mundo del cine y la televisión, pero cuando nos referimos a guión gráfico de un curso de e-learning, estamos hablando de la descripción pantalla por pantalla de lo que el usuario va a aprender de forma interactiva a lo largo del curso. El guión determina la secuencia de navegación y presenta el tipo de contenido, por ejemplo, narración lineal o enfoque basado en escenarios. Ahora bien, podemos crear 2 tipos de guiones, el guión escrito y el guión visual. El guión visual prácticamente es un híbrido entre el escrito y el visual, pero todo depende del tipo de curso que vayas a desarrollar. El guión gráfico escrito se centra en el contenido del curso, se ajusta perfectamente a los cursos de navegación lineal y es el que prácticamente todos utilizamos. Para que podamos comprender mejor, les muestro esta plantilla, donde claramente pueden ver los elementos que están incluidos, como son nombre del curso, título del módulo, número de pantalla, título de pantalla o título de la sección o lección, el número de lección o sección, texto en pantalla, voz en off, interacciones, descripción gráfica, instrucciones de navegación. Y ahora pasamos al ejemplo. Como pueden ver, aquí tenemos el nombre del curso, el título del módulo, el número de pantalla, el título de pantalla,
En la parte de abajo está el texto, tal y como se muestra en la pantalla, porque aquí deben escribir el texto exactamente igual como se va a ver en pantalla. Del otro lado tenemos la narración, y aquí en la narración es subrayado algunas frases porque normalmente la voz en off es la que guía un poco al usuario, es la que introduce al usuario y lo llama a aprender. Tiene que ser una voz como un diálogo, sobre todo que ayude a este usuario y que lo incentive a aprender y a interactuar en cada pantalla. Más abajo, como pueden ver, tenemos las interacciones, es decir, se muestra un botón. Del otro lado se describen los elementos gráficos. Esto puede ser opcional, claramente. Y más abajo tenemos una guía de cómo son las instrucciones. Aquí damos las instrucciones de navegación, lo que nos da una guía, ¿no?, de cómo vamos a estructurar y a diseñar cada pantalla. Este segundo ejemplo de guión escrito está más simplificado. Encontramos, como pueden ver, el nombre del curso y se utiliza una convención para identificar el módulo, la lección y la pantalla. Vemos a su vez el texto tal y como se tiene que mostrar en la pantalla, del otro lado la narración, la voz en off y al final las instrucciones de navegación, porque claramente se puede observar que las instrucciones son bastante precisas. Si el usuario hace clic en una pregunta y le da clic al botón enviar, pues va a pasar a una pantalla determinada. O si selecciona otra respuesta y al darle al botón enviar va a pasar a otra pantalla. Entonces, en este ejemplo, las instrucciones de navegación están claramente especificadas. Ahora pasamos al guión gráfico visual. Este guión no se centra únicamente en el contenido, sino también en el diseño, lo cual podemos decir que es la parte más importante de este guión. Se necesita igualmente un poco más de tiempo para crearlo, para diseñarlo, y se ajusta perfectamente a los cursos, por ejemplo, basados en escenarios, de aprendizaje personalizado y de situaciones en tiempo real. Este guión muestra ilustraciones de forma secuencial y normalmente utilizamos o elaboramos este tipo de guiones cuando en nuestro equipo contamos con un diseñador gráfico, porque obviamente la parte visual será creada por él. Para elaborar el guión gráfico visual también tenemos que tener en cuenta los elementos de identificación, como son el nombre del curso, el título del módulo, el número de pantalla, el título de pantalla, o título y número de sección, lección. También en la parte de abajo pues vamos a incluir el contenido. En el ejemplo vamos a ver mejor cómo incluir este contenido y tenemos que agregar también de igual modo la narración, la voz en off. Y al final del todo, en esta parte o en el guión gráfico visual podría decir que sí es imprescindible agregar las instrucciones de navegación. Y aquí en el ejemplo todo se puede ver de forma más clara. Como lo dije anteriormente, la parte visual del curso ya está especificada desde la creación del guión. Los colores que se van a usar, el tipo de gráfica que se va a usar, el tipo de letra. El guión en este caso ayuda a interpretar de forma inmediata cómo va a lucir el curso y también cómo se va a desarrollar, y ayuda al desarrollador a ver claramente cómo lo tiene que desarrollar. Ahora bien, yo particularmente he utilizado una configuración de guión que claramente puede ser adaptada al formato que cada quien desee utilizar. Lo más importante es que integres en el guión los elementos esenciales, por ejemplo, los elementos de identificación que nunca pueden faltar para que puedas crear un curso de calidad. Espero que esta información te haya sido de utilidad y la puedas utilizar a la hora de elaborar tus guiones. En la cajita de descripción te dejo un vídeo donde claramente explico por qué es necesario elaborar este tipo de guiones antes de comenzar a desarrollar tus cursos de e-learning. Ahora me despido y te invito a que compartas tus preguntas, dudas o comentarios en la parte de abajo de este vídeo. Consolida se centra en la implementación del diseño en un contexto de aprendizaje real y en la evaluación de su eficacia. La primera columna enumera un conjunto de métricas para la evaluación. Estas deben ser medibles y observables. Conclusión. El marco de las 7C del diseño de aprendizaje, diseñado para ayudar a docentes y diseñadores a tomar decisiones de diseño pedagógicamente eficaces y a
a utilizar adecuadamente las tecnologías digitales. Cada C tiene asociada un conjunto de representaciones de diseño de aprendizaje que guían la práctica del docente y diseñador, le ayudan a tomar decisiones de diseño y le permiten explicitar estos diseños, con el objetivo final de que el proceso de diseño y el producto sean compatibles. La evaluación del uso de los recursos y actividades asociados con el marco de la 7C ha sido positiva. Los docentes afirman que los recursos y las actividades les ayudan a pensar más allá del contenido, acercándose a las actividades de aprendizaje y a la experiencia del alumno. Les permiten ser más creativos en su pensamiento de diseño. Los recursos y las actividades son fáciles de usar. El docente y diseñador pueden mejorar iterativamente la representación del diseño con el tiempo.